Amigos, continuamos con nuestro programa de hoy, nuestro invitado, el doctor Rafael Cartagena. Y cuando nos fuimos a la pausa, estaba hablando con él, que él fue exsecretario de Educación, que cuando él fue secretario tenía un presupuesto de $1 billón y pico de dólares para 625,000 estudiantes, y en abril de este año pasado presentaron un presupuesto de 3,000 y pico de millones de dólares para 400,000 supuestos estudiantes. Y yo dije que la matemática no me cuadraba. ¿Dónde? O sea, no tenemos ya, son 200 y pico mil estudiantes menos, por lo menos. Sí. Y son 3 veces el presupuesto. ¿Dónde está ese dinero? Sí, ahí yo creo, ahí hay varias dificultades. Número uno, hay muchos menos estudiantes por escuela. Y este es un tema importante, Héctor, porque Jorge, porque todo el mundo quisiera tener una escuela cruzando la calle. Pero eso no es posible. Es decir, aquí se ha pospuesto la decisión de cerrar escuelas. Hay escuelas, mira, Jorge, que no están aptas. Sin embargo, se han mantenido abiertas muchas veces con un número de estudiantes mínimo, ¿verdad? Y esas escuelas deberían cerrarse. Ahora se cerraron apenas 70 y han empezado a reabrir algunas. Y aquí habría que, en un país tan pequeño, yo creo que una de las primeras cosas que habría es que, en vez de tener muchos menos estudiantes, cerrar muchas de esas escuelas. Y muchos municipios, no hay que tener 78 alcaldes. Bueno, yo creo que ese es otro tema, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que aquí este es un país que vive para sostener la ineficiencia de unos municipios. O sea, realmente Florida, que es una calle, ¿verdad?, que uno pasa y no se da ni cuenta, ¿qué hace ese municipio ahí? Pero bueno, y con escuela pasa algo parecido. Así que yo creo que ahí hay parte del dinero. Por eso es que muchos menos estudiantes, pero no importa, se han mantenido más o menos el mismo número de maestros. Y tú tienes el mismo número de maestros, los sueldos de los maestros han aumentado. Pero tienes 200,000 estudiantes menos, entonces esos mismos números de maestros, ¿a quién atienden? Bueno, atienden a menos estudiantes. Y tú dirías, bueno, ojalá eso se traduce con mayor eficiencia. El problema es que desafortunadamente, a pesar de tener menos estudiantes, a pesar de ganar más, porque cuando yo estaba no había carrera magisterial, es decir, que eso aumentó dramáticamente. No había llegado todavía los aumentos que dio, por ejemplo, Pedro Rosselló, que dio unos aumentos dramáticos, ¿verdad? Sí que ha habido un aumento dramático en lo que ganan los maestros, ¿verdad? Así que ahí tú tienes parte de la explicación de dónde ha ido el dinero. Tienes más o menos el mismo número de maestros con muchos menos estudiantes. Que uno debería en teoría traducirse a mayor eficiencia. No necesariamente se ha traducido, pero ahí hay parte del problema también. Tú estabas haciendo una fórmula, ¿verdad? No exacta, como muy bien aclaraste, que si cogías tu presupuesto por los estudiantes, cada estudiante costaba 3,000 y pico de dólares al año. 3,850 más o menos salía cuando yo estaba. Pues si cogemos ahora los 3,000 y pico de millones contra los 400,000, salen en 8,000 y pico. 8,000, el año pasado salió en 8,170 pesos, una cosa pues así. Entonces debemos llegar a la conclusión lógica, pero no lógica, si se puede entender, que al tener menos estudiantes, se está invirtiendo más dinero, tenemos la misma cantidad de maestros, la excelencia académica se puede medir, que es superior cuando llegan a cuarto año que cuando usted estaba como secretario. Debería. Eso dice la lógica. La lógica, lo que pasa es que tú has puesto, tú pareces un legislador. Esa pregunta la hicieron muchos legisladores en legislaturas de Estados Unidos. Todavía no lo soy. Esa misma pregunta sencilla, ¿verdad? Que el legislador, en el sentido de que el legislador asigna el dinero, ¿verdad? Y es legítimo que el legislador le pregunte, ven acá, yo te estoy dando $8,100, ¿qué tú estás produciendo por $8,100? ¿Dónde están, verdad? Por cierto, que lo que se gasta en escuela pública, Jorge, dobla lo que yo gasto en el Dascalo, que es una escuela privada, donde los maestros tienen todo lo que necesitan para enseñar. Y los estudiantes tienen todas las facilidades. Y todas las facilidades y una planta física adecuada. Porque hay en el servicio, en el gobierno, mucho
mucho gasto, ¿verdad? Y lo que quería decir es que tú has hablado del principio básico, es que en asuntos educativos, el tirarle dinero a las cosas no mejora la eficiencia académica. Nunca. Y eso es un principio que se ha probado muchas veces. Es decir, no, digo en general, no en los extremos, ¿verdad? O sea, tú necesitas dinero para poder operar. O sea, lo que yo quiero decir es que si tú no tienes dinero, pues no es que puedes hacerlo debajo de un árbol, ¿verdad? Donde el de mango tree. Pero básicamente, cubiertas unas cuestiones básicas, ¿cuánto dinero adicional tú le tiras a las cosas? No tiene importancia. No, pero la contestación la tenemos aquí mismo, ese planteamiento. 1,000 y pico de millones, 625,000 estudiantes. 3,000 y pico de millones, 400,000 estudiantes. 3,000 y pico de dólares contra 8,000, y el resultado no es como se esperaría por esa inversión, es inclusive menor. Sí. Eso por un lado. Segundo, esa es la parte, hay la ineficiencia. Y en todos esos lugares donde se ha botado dinero, y mira, yo puedo mencionar el dinero de No Child Left Behind. Cuando No Child Left Behind trajo un montón de dinero que en Puerto Rico estaba alrededor de $500 millones, 500 millones de dólares, para dar tutorías y ayudas especializadas después, porque en teoría, si tú dices, bueno, yo tengo unos estudiantes rezagados y yo tengo dinero para que después de las 3 de la tarde atenderlos, pues mira, se los llevaron a estas compañías privadas que no hicieron nada. Se han comido, y estoy tratando de, si ves estoy escogiendo el lenguaje para que no se me zafe nada inadecuado. Se han llevado casi 400 millones de dólares para atender una cosa tan importante como es la ayuda remedial o la ayuda de enriquecimiento por las tardes. O sea, que tú coges a los estudiantes buenos y los impulsas, le das más cosas para que se desarrollen, y a los estudiantes que tienen dificultades les remedias sus dificultades. Y el gobierno federal te dio 500 millones de dólares para hacerlo y lo votaron. Aquí me escribió una maestra, pues los amigos televidentes saben que yo tengo siempre el teléfono prendido, y una maestra se lo robaron. Me dice el dinero. Sí. Bueno, tú no quisiste decirlo, pero está bien. Es una maestra que me lo envía. Yo lo que quiero decir es que ahí hay, porque en esos 3,000 millones de dólares hay dinero federal, hay mucho dinero federal. Y entonces se ha perdido mucho de ese dinero. Hay también habido un aumento de la población de educación especial. Y un aumento dramático al número de estudiantes que oficialmente se atendían cuando yo presenté el presupuesto. Y estos estudiantes de educación especial, el gobierno ha dado unos dineros, y hay dinero adicional ahí, ¿verdad? Hay dinero que también está entre eso. Hay dinero que se ha perdido en consultores, en programas que se empiezan y se descartan. Y pongo un ejemplo reciente. Las personas que vieron al secretario admitir que mucho del adiestramiento que se dio la semana pasada a los maestros en las nuevas guías curriculares se perdió. No fue bueno. Los maestros no lo pudieron aprovechar. Así que, es decir, ha habido una serie de decisiones de tipo económico, de hacer una cosa, comprarla, descartarla. Hacer una cosa, comprarla, descartarla. Y el resultado final es este que tenemos. La pregunta de nuevo que empezamos el programa: ¿cómo es posible que con muchos menos estudiantes seamos mucho menos eficientes, ¿verdad? Cuando pudo haber la posibilidad. Y voy a tener una pregunta aquí, yo no sé la contestación, obviamente por eso la hago, y no espero que usted la sepa. El proyecto Montessori, ¿eso es un contrato privado? No tenemos los detalles. Lo que sabe de la prensa es que han contratado una entidad. Compañía. Sí, pero una entidad para que les ayude. Y realmente, pero este es un caso donde sí necesitarían
alguien que brega, y todos los que han bregado con Montessori son privados. Yo no sé quiénes son, ¿verdad? Así que no puedo... No es una pregunta que hago porque yo desconozco. No puedo decir, pero este sí es un caso donde un proyecto como este tendría que ser seguido por personas que han estado manejando esto de mucho. Pero dice que solamente le asignaron $1 millón. Así que uno en esto realmente no sabe. Porque algo que sí he descubierto es que hay una falta de datos. En este momento, nadie sabe exactamente. Pero cuando te digo nadie, no estoy hablando de Juana Pérez, bendito, o mi mamá. O Jorge Incerni. O sea, ni el gobierno federal sabe, ni el departamento sabe exactamente cuántos estudiantes de educación especial hay. Ese censo, ¿cómo va a ser? Ese censo no lo acaban de hacer. De hecho, por eso los han multado. Es decir, ¿cuántos estudiantes exactamente hay y de qué tipo de impedimento? Porque, Jorge, esto es importante para la planificación. O sea, si tú tienes una escuela, como yo conozco una escuela en San Lorenzo, donde me dicen que la mitad de los estudiantes, la mitad, son de educación especial, pero tú solamente tienes un maestro de educación especial, tu planificación ahí, tienes un problema, porque tú tienes maestros que pueden tener toda la mejor intención del mundo, pero no tienen el adiestramiento especializado para atender, ¿verdad?, a muchos de estos estudiantes. Si tú tienes un niño sordo, si tú tienes un niño ciego, si tú tienes un niño en algunas escuelas con retardación leve, no hay futuro para estas criaturas. Y no hay un buen censo, exactamente, de estos 423 millones. Pero el dinero viene para eso. Hay dinero para eso, y por eso el gobierno federal, por eso es que ha habido tanto problema con esto. La primera pregunta que tú haces es, ¿cuál es el universo? Y para empezar por ahí, porque en general la planificación, y ha sido no solamente de ahora, pero esto ha sido un problema. ¿Cómo es posible que el secretario de Educación nos diga, hace una semana, que la razón por la cual faltan 1,000 maestros cuando empiezan las clases es que él no sabía que se les iban a retirar de momento 1,800 maestros en junio? Jorge, para tú retirarte en el departamento, tú tienes que poner los papeles meses antes. ¿Por qué esto no lo hicieron en mayo? ¿Verdad? ¿Por qué no negociaron las guaguas en mayo y lo hacen la noche antes de empezar las clases? No sabemos. Es que este asunto de la planificación, tú podrías decir, ok, que los transportistas eran unos aprovechados, perfecto, tú lo sabías de toda la vida. Pues haz las tarifas nuevas, pero no las negocias ahora, negócialas en mayo o en junio cuando empezó el verano. Pero ¿por qué es que se están negociando las tarifas el primer día de clase? Es peor para ti, porque tú vas a tener la presión pública y la presión pública te va a obligar a... Yo creo que, y con todo respeto lo digo, ¿verdad? Yo creo que nosotros vamos a tener que mandar a buscar un 747 lleno de personas que vengan a ayudarnos a administrar esas agencias, por no llamar los síndicos. Nosotros vamos a necesitar eso porque es completamente incomprensible que no sepamos, no tengamos ese censo de los estudiantes de educación especial, cuando vienen millones y millones de dólares destinados a ellos. Aparte de quitar que sean 100,000 y vengan 4 millones, el acto irresponsable de un departamento de educación, moralmente y éticamente hablando, que se supone que se dedique a los niños de nuestro país, que es peor aún que tengamos dinero que sobre o maestros que falten. Amigos, regresamos después de esta pequeña pausa.